Bienvenidos a esta segunda noche de Jesús, el hombre de los milagros. Dios les bendiga. ¿Cuántos de nuestros amigos están aquí que nos visitan, que no son miembros, que están aquí con nosotros? Levanten su mano. Bienvenidos. Qué bendición. Saludamos, hermanos, a nuestros amigos que están aquí. Bueno, Dios les bendiga. También saludamos a nuestros hermanos que nos siguen, nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Estamos desde la Iglesia Central aquí en Villahermosa, Tabasco, México. Dios les bendiga a nuestros hermanos, amigos que se conectan de otras partes, de otros lugares, pero con un solo objetivo: escuchar la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a pedir la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias te damos esta tarde por la oportunidad que nos das de reunirnos y estudiar una porción de tu palabra. Pedimos tu bendición y permite, Espíritu Santo, desciendas, puedas tocar nuestro corazón y ser sensible, ese corazón sensible a tu voz. Bendice a nuestros hermanos, amigos que están aquí presentes, los que nos ven también a través del Facebook, de YouTube, donde quiera que se encuentren. Señor, tómalos en cuenta también, sus peticiones, sus agradecimientos que lleguen al trono de la gracia. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos esta noche a abrir la palabra de Dios. Y Jesús, el hombre de los milagros, la alimentación de los 5,000, cómo Dios, cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas, porque es el hombre de los milagros. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Ya encontraron San Juan capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Note lo que dice el texto. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Voy a detenerme un momento en este párrafo, en el versículo 6. Jesús registra la palabra de Dios. Le seguía gran multitud. Personas de diferentes lugares seguían a Jesús. Siempre tenían algunos, miren, entre la multitud hay diferentes formas de pensar. Entre la multitud, algunos solamente seguían a Jesús por curiosidad. Porque cuando hay alguien, algún líder que lleva multitud, cuando se levanta un líder, ya sea político, religioso, siempre tiene alguien que le sigue, sea multitud, pero hay diferentes formas de pensar. Algunos seguían a Jesús solamente por curiosidad entre la multitud.
Otros seguían a Jesús solamente para criticarle. Todo lo que él hacía lo criticaban. Seguían a Jesús para juzgarlo. Otros seguían a Jesús para entramparlo. Otros seguían a Jesús porque daba pan, daba pescado, daba alimento. Y otros iban solamente, ¿qué cosa? Por el pan, por la comida. Suele suceder en una multitud. Yo recuerdo que estábamos pequeños cuando hacían los políticos campañas. Nosotros íbamos, estábamos muchachos, chicos. Nosotros íbamos porque nos daban una torta y un refresco. Ya nada más nos daban la torta y el refresco, pues que diga el político lo que quiera. Pero yo ya tengo mi torta y ya tengo mi refresco. O sea, la multitud así es. Y otros que iban entre la multitud que en verdad tenían necesidad, hermanos, que en verdad necesitaban de Cristo porque tenían problemas de enfermedad, estaban endemoniados, tenían situaciones difíciles en la vida y ellos buscaban una forma de estar frente a Cristo en medio de sus problemas. Algunos estaban leprosos, algunos estaban ciegos, algunos estaban paralíticos que los llevaban en camillas. En fin, había diferentes. Entre la multitud siempre había personas sinceras que buscaban a Cristo. Ojalá que tú y yo seamos parte de la multitud que busquemos a Jesús para que Él provea salvación para nosotros, no solamente para el pan. Y entonces el texto dice, le seguía gran multitud. Y entonces Cristo se subió al monte. Y entonces noten lo que dice la palabra de Dios. Entonces, miren, y Dios no rechaza. Punto número 1. Dios no rechaza a nadie. No importa en esa multitud cómo van. Dios es bueno. Jesús es bueno porque Él bendice a todos. Nos da bendiciones. El sol sale sobre justos e injustos. Vivimos. Y si usted ve aquí, Jesús no está rechazando a nadie. Al contrario, se está preocupando por la multitud. No solamente porque el que quiere un milagro, también por aquellos que lo quieren traicionar, lo están criticando. También Él se preocupa porque dice, tanta gente que hay aquí, denles de comer, denles pan. No dijo solamente a los que necesitan un milagro, no dijo solamente a los fariseos o a los sacerdotes, hay que darles el pan. No, viendo a toda la multitud, Jesús fue movido a misericordia, diciendo, denles de comer. Cristo es misericordioso. Y no merecemos su misericordia, porque muchas veces seguimos a Jesús solo para juzgarle. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Número 1, Jesús no rechaza a nadie. Se preocupa para satisfacer la necesidad. Y en este caso tan especial, una necesidad física, porque se encontraban en un desierto. Un desierto, tuve la oportunidad de caminar. Hace unos años fuimos a ese lugar donde Cristo hizo este milagro de la multiplicación de los panes. Hasta el día de hoy no hay una tienda ahí cerquita, no hay Oxxo, como aquí en cada esquina hay un Oxxo, o no hay Super Sánchez o algo, no, allá no hay. Nosotros fuimos, no hay tienda, fíjense. Hace unos 5 años atrás, se imaginan, en el tiempo de Jesús no había tienda. Estaban en el desierto. Jerusalén, la tierra de Palestina, es desierto. Piedras,
Pero es impresionante lo que hacen ahí los judíos. Hacen fructificar la tierra con técnicas tan hermosas que Dios les ilumina. Y usted va en un desierto, usted va viajando y de pronto en ese desierto ve un oasis verde y verdura, tantas cosas bonitas. Y aquí está, Jesús está en medio del desierto. No hay pan, no hay comida, no hay nada. Querido hermano, número 2, en este mundo del desierto a veces no hay pan y no vamos a encontrar pan que satisfaga nuestra hambre espiritual. Hay pan, pero es pan mohoso. Es pan que no funciona. Y entonces Jesús, al ver toda la multitud, estando en el desierto, se preocupó y dijo, hay que darles de comer, no sea que se desmayen en el camino. Provéeles comida. Número 1, Cristo no rechaza a nadie. Número 2, Jesús provee pan para aquel hambriento. Y en esta noche yo no te estoy hablando de un pan físico, te estoy hablando del pan espiritual, del pan de vida que es Cristo nuestro Redentor. ¿Qué les parece, amigos? Jesús satisface el hambre en medio del desierto. Y entonces ahora se acerca a Felipe y le dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vean la preocupación de Jesús. Pero dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer porque Él es Dios todopoderoso. Miren, a Jesús no lo tomamos de sorpresa. Jesús no saca nada por la manga como muchas veces lo podemos hacer nosotros. Jesús tiene planeado, tiene todo planificado. Cristo conoce el futuro. Conoce el presente, conoce tu mente, conoce tu vida, conoce el futuro. Y claramente dice, Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía cómo iba a satisfacer la necesidad de esas personas. No los iba a dejar sin comer. Iban niños, iban adultos, iban jóvenes, iban de tercera edad, iban todo tipo de personas, iban en esa multitud. Pero para todos hay salvación en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Solo los ancianos? No, para todo aquel que crea en Él, tenga vida. ¿Qué cosa? Eterna, que no se pierda. Suficiente salvación, suficiente pan. Hemos visto 3 puntos. Y mire lo que dice la Biblia. Pero esto le decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ay Jesús, mirando como todo ser humano, ¿verdad? Mire, aquí aparece lo nuestro. Aquí aparece nuestra naturaleza humana. Jesús todo lo sabe. Nosotros estamos limitados. Miren lo que dice el texto. Y tenía razón Felipe. Y entonces dice así, dice Felipe, preocupado, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que todo uno tomase un poco. 200 denarios. Un denario era el salario de un día. ¿Cuánto será el salario mínimo? Parece que son 200. Vamos a ponerle 200 pesos el salario mínimo. Multiplíquelo usted por 200, así rapidito. ¿Quién tiene calculadora en su cerebro que no necesita la calculadora? ¿Cuánto es? No lo multiplicaron, ¿verdad? No sé cuánto, pero mucho dinero. Felipe dice, 200 días de trabajo no la vamos a hacer. Y él está pensando humanamente. Como ser humano, como tú y yo. Y tenía razón, 200 Jesús, ¿a qué horas voy a ir a comprar pan para 5,000 personas? Y ojo, solamente se están contando los hombres.
no se estaba contando a la esposa. Son, digamos que, vamos a suponer que cada uno llevaba a su esposa, son 10,000. Y si jaló a un niño o a 2 niños, dijeron, vamos a ver a Jesús, se convierte en ¿qué? En 15,000, en 20,000 personas. 20,000 personas, alimentarlas en un desierto, dice Felipe, eso es increíble. No vamos a poder hacer nada, Jesús. Y aquí entra lo que entonces dice, mire, nosotros mismos, nuestra naturaleza, no podemos salvarnos, es imposible, solamente necesitamos del milagro de la salvación de Cristo nuestro Redentor, nada más. No se puede. Felipe dice, ¿a qué horas voy a ir a comprar pan? Imagínese, panadería ahorita en Jerusalén, en Tiberias y en todo. Pues no, son 5,000, más los niños son 20,000. Y eso que le toque a un pan, se imagina que a veces muchos de nosotros, ¿verdad? No nos conformamos con una torta, sino que vamos por la segunda y la tercera. En eso me identifico yo. ¿Te imaginas? Y alguien que no, oye, yo quiero otro. ¿Qué nos enseña aquí? Que el hombre de los milagros sabe lo que tú necesitas. Tú y yo no. Intentamos buscar soluciones a nuestra manera, no nos funciona. Probablemente nos funcione un momento, probablemente un instante y te funcione, pero no nos funciona solo Cristo. Y ahora aquí entra algo tan hermoso y quiero que esta noche y los amigos que nos ven en las redes sociales escuchen lo que dice la palabra del Señor ahora. Miren, Jesús es especialista en proveer. Versículo 9. Y dice uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanto? Es decir, se burló. Y había un muchachito. Este es otro tema, pero quiero hacer un poquito de énfasis. Ese jovencito ni su nombre está aquí. Un jovencito que le dijo a su mamá, mamita, yo quiero ir a ver a Jesús, porque aún los niños veían a Jesús. Los niños, dice el deseado de todas las gentes, que Jesús atraía a los niños con esa mirada bondadosa, con esa mirada de amor, los bendecía. Los niños eran atraídos como el imán. No, Jesús no fue un Jesús con la cara larga, sino ni un niño se hubiese parado. Jesús era tan hermoso, esa sonrisa, esas palabras, ese amor, de tal forma que los niños quedaban en su mente grabado. Y probablemente este niño dijo, mamá, va a llegar Jesús, Jesús el que bendice a los niños, quiero que toque mi cabecita, quiero que me bendiga. Prepárame mi lonche, dame de comer. Probablemente tú no puedas ir, pero yo voy a ir. Y entonces mamá le preparó sus panecitos. ¿Cuántos panes dice? 5 panes y ¿cuántos pececitos? 2 peces. Y le dijo, hijito, ve a ver a Jesús. Y como el niño quería ver la bendición de Jesús, quería que Jesús le pusiera esas manos en su cabeza, porque Jesús acostumbraba a bendecir a los niños. Así que este niño no perdió su objetivo, y es el ejemplo que tú y yo debemos de tomar hoy. No perder el objetivo de ir a Cristo Jesús. No te pierdas, que la multitud no te impida. El niño vio la multitud, no le interesó a la multitud. Jesús, el niño quería ver a quién, quería ver a Jesús. Probablemente alguien le regañó, oye muchacho, ¿a dónde vas? Quédate aquí, no me importa, voy a ver a Jesús. Querido amigo, que la multitud no te impida ir a ver a Jesús. Y muchas veces nosotros nos convertimos también en parte de la multitud e impedimos a muchos que no vayan a Jesús. Yo me encuentro con algunos hermanos
de 20 años en la iglesia o hasta más. Y resulta que alguien ha decidido entregar su vida a Jesús, pero llevó una vida triste, una vida lejos de Dios, llenos de vicios, de alcohol, de drogas, y un hombre que golpea a su esposa, a sus hijos, un hombre que no tiene respeto, y de pronto toma la decisión y se va a bautizar, y entonces nosotros en nuestra humanidad somos la multitud en lugar de animarlo. Yo me encuentro, lo he escuchado en estos 17 años de ministerio, la expresión que usamos nosotros como la multitud. Así decimos: y te vas a bautizar. Esa agua de la pila se va a poner negra de todos tus pecados. ¿Saben que esa expresión desanima? Aunque usted lo diga jugando, aunque usted lo diga bromeando, afecta. ¿Se va a bautizar ese pastor? No, se va a caer el templo. ¿Usted no cree en los milagros de Jesús? Siempre que vengo a esta iglesia me acuerdo de David Ortiz. Lo recuerdo muy bien, no se me olvida. Alcohólico, mujeriego, cayó rendido a los pies de Jesús. Fue dirigente de esta iglesia. Hoy duerme hasta que Cristo venga por segunda vez. Siempre que lo recuerdo digo, un hombre fiel, un hombre que decía: pastor, para Dios lo mejor. Para Dios no podemos decirle no, tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Por eso la palabra de Dios es clara, y este niño no perdió el objetivo. Es Cristo y voy a Jesús. Nada me va a impedir de servir a Cristo. Querido amigo que estás en las redes sociales, si alguien te ha desanimado porque quieres correr a que Cristo te bendiga, que nada te detenga. Este niño fue a donde estaba Jesús, y cuando vio a Jesús estuvo cerca de Jesús, y cuando Jesús dijo: ¿dónde sacaremos pan? El niño dijo: ay, Jesús tiene hambre. La inocencia del niño. ¿Mi lonche? Y el otro que dice: ahí está ese chamaco, con una expresión así como de inferioridad. Ese chamaco ahí está, tiene 5 panes. Y dice el comentario bíblico adventista, dice que esos panes ni siquiera eran de trigo, eran de cebada. Y en ese tiempo esos panes de cebada solo lo comían los animales y los más pobres. Tener pan de trigo era un lujo en ese tiempo, pero tener pan de cebada era como decir: bueno, pues ya no tengo más que qué cosa, que lo que tengo. Y noten, este niño entregó a Jesús esos panes porque él iba con el objetivo de entregar a Cristo. No importa tu condición, Cristo hace multiplicar tu vida porque Él es poderoso. Y mire lo que sucede. Qué maravilloso. Sigue el ejemplo de este niño, querido amigo, y mire lo que sucede. Y entonces dijo Jesús: tiene 2 pececillos ahí, así muy sarcástico, ¿no? Hay 2 peces ahí. Pues, ¿qué va a hacer para esta gran multitud? Ni para Jesús. ¿Se imagina usted el lonche de un niño? Sí, cuando mis niños iban a la escuela, mi esposa les ponía un lonche. ¿Qué tamaño es el lonche del niño? Un joqueicito así. Eso de un tragón lo doy. Necesito 4 lonches de eso para poder llenar el tanque de 8 cilindros. Pues sí, un pequeñito. El lonche del niño. ¿No cree usted que eran unos panes así? Eran unos panes de bebé, de niño, de muchachito. Y esos peces, dice que eran unos peces chiquitos y secos.
ni siquiera eran fritos, eran secos. Aquí va. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 8, versículo 10. Entonces dijo: haced recostar a la gente, dice la palabra. Mire, escuche usted. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000. Y entonces, varones, dice la Biblia, y las damas, ahí estaban las damas, porque las damas no faltan. Ahí están presentes, ahí están los niños, porque ahí está el niño con su panecito. Son más de 20,000 personas. Jesús le dijo: recuéstense. Jesús nos dice a la multitud: descansad. No importa si vienes a traicionarme, descansa. No importa si me estás juzgando, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. No importa aunque critiques a Jesús, Jesús te dice: descansa en mí. Recostad. Y se recostaron. Vamos a seguir leyendo el texto maravilloso. Y dice así, y dijo: y tomó Jesús aquellos panes, esos panes pequeñitos, habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los recostados, asimismo de los peces como querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron los que habían comido. Dice la palabra de Dios: y Jesús tomó esos 5 panes de cebada, esos 5 panes insignificantes, esos 2 pececitos tan pequeños, los tomó en sus manos amorosas, en esas manos de poder, las levantó y dijo: Señor, gracias te doy, y que vean que tú eres el proveedor de todos. Y comenzó y dijo: repartan el pan. Esos panes que eran pequeños se volvieron sabrosos. Esos panes que eran secos se volvieron, era la receta del cielo. Esos peces secos tomaron sabor, y toda la gente comenzó a comer, comenzó a disfrutar. Nadie decía nada. Todos estaban recostados porque estaban comiendo un manjar que Cristo multiplicó, que Cristo sabía qué hacer, porque a Él nadie le puede decir lo que Él hace. Él es todopoderoso. ¡Qué maravilla! Y puedo imaginarme a ese niño que entregó su pan, viendo cómo de su canastita salían pan y más pan y más pan, y se los entregaban. El niño estaba emocionado y decía el niño, probablemente en su mente decía: es Jesús, a Él quería encontrar, a Él quería que me bendijera. Y entonces vio cómo recogieron. Cuando estamos con Cristo es suficiente, y estoy hablando del plan de salvación. Jesús no es raquítico en el plan de salvación. La sangre que derramó en la cruz del Calvario es suficiente para que todos sean salvos por Él. Abundan las bendiciones en Cristo. Sus misericordias son grandes. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son tan hermosas que todos los días podemos disfrutar. Él no es raquítico. Él no te da migajas, te da bendición. Este niño lo observó, y dice el deseado de toda la gente que ese niño quedó marcado para toda su vida al ver a Jesús obrar con este gran milagro. Yo puedo pensar, no sé, eso ya es mi forma de pensar. El niño llegó a su casa como todo niño. Me gusta cuando los niños recolectan, y más los chiquititos, y cuando vienen a la iglesia, ¿cómo vienen? Si alguien les dio allá afuera, les dio 100 pesos o 200, ¿cómo vienen esos niños? Dese cuenta usted. Vienen corriendo, y a mí me dieron 200 pesos, pastor, y fíjate que el señor de allá bajó el vidrio y me puso 100 pesos, y el niño comienza como, es feliz el niño, y le dice a su consejera: mírame,
como dice, mi bote está lleno, suena. Y yo puedo imaginar este niño que buscó a Jesús, llegó a su casa y le dijo: mamá, ¿dónde estás? ¿Qué pasó, hijo? Es que lo hubieras visto, mamá. Yo lo vi. ¿Qué viste, hijito? Es que vi. ¿Qué hiciste, hijo? Es que le entregué esos panecitos que tú me diste a Jesús. Lo vi. ¿Y qué viste? Cómo empezó a multiplicarse, cómo comenzó a darle de comer a todos. Y muchos venían: quiero más pan, y se lo daban, no se lo negaban. Cristo no te está negando nada. Cristo se entregó a Él completamente en la cruz del Calvario, enteramente, para que tú y yo seamos salvos. Él no te niega nada. Jesús es tan generoso. Y el niño le contó a mamá: mamá, es que me bendijo. Es Jesús mi Redentor. Él es el único. Y dice la palabra de Dios que recogieron ¿cuántas cestas? Dice 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron que habían comido. Y aquellos hombres vieron la gran señal que había hecho. Con Jesús bendice y sobra. Pero nosotros ¿qué? No queremos ir a Jesús. Y sin Cristo nos falta todo. Por eso Salmo 23 dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no estoy hablando de cosas materiales, tiene que ver con salvación. Nada te falta, nada nos hace falta para ser salvo. Todo está hecho. La mesa está servida. Cristo ha hecho lo mejor para que tú seas salvo. Pero tenéis que buscar a Cristo en medio de la multitud. Busca la bendición de Cristo. Esta noche mira lo que dice Jesús. Te dice a ti esta noche, a nuestros amigos que están en el Facebook, en el YouTube, a todos nuestros amigos que están allá, te dice Jesús mismo esta noche a través de su palabra. Mire que dice Jesús, aquel que multiplicó los panes. Ahora Jesús, mire lo que dice, capítulo 6, dice la palabra de Dios, dice el versículo 35, vean lo que dice palabra de Dios. Esta noche, amigo que estás viendo allá en el Facebook, en el YouTube, no sé en qué lugar, en qué país, en qué región, en qué parte del mundo, los que están aquí en esta noche, los que están escuchando, miren lo que dice Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y al que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan que descendió del cielo, es el pan verdadero. Y mire lo que dice el 37. Todo lo que el Padre me da, venid a mí, y el que a mí viene, dice Cristo, no le echo fuera. No importa cómo vengas, ven a Cristo, no te echará fuera, aunque muchas veces lo hayas traicionado, aunque muchas veces lo hayamos criticado, aunque muchas veces nos hayamos rebelado. Jesús dice: venid, no te echo fuera. Ven, descansa, come el pan, bebe del pan, y el pan del cielo es su palabra. El pan de Cristo es el evangelio, es el mensaje de salvación. ¿Está claro, hermanos? Mire lo que dice. Versículo 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta noche te dice a ti: yo soy el pan, Cristo. No nos ha faltado el pan y nos ha sostenido con el pan
natural, normal, el pan físico, pero Jesús no quiere satisfacer esa hambre. Lo que Cristo quiere satisfacer en forma especial es el hambre espiritual, esa sed espiritual, ese hambre que el mundo tiene y busca cómo satisfacer su hambre. Esta noche hay alguien que lo puede hacer. Es Cristo nuestro Redentor, el pan vivo que descendió del cielo, su palabra, y Él invita: venid y comed el pan. Venid y comed. ¿Saben cuál es? Es su palabra, es el plan de salvación, es su bendita palabra. Es esta la forma en que tú y yo seamos salvos y vivamos con Él para siempre. El pan que descendió del cielo es Cristo. Y esta mañana, esta noche, es el que te está llamando. Quiere hacer un milagro, pero tiene que ver con el milagro de la salvación. El milagro, si tú estás con hambre, estás lejos en el desierto de este mundo, estás golpeado por este mundo, Cristo te da paz. Él dice: recostaos. Por eso dice: venid, ¿qué dice el Señor? Quiero leer este versículo. Isaías capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así, mire lo que dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús te invita que vengas. ¿Cuándo? ¿El otro año? Después que pase la pandemia, cuando yo sane del cáncer, cuando yo consiga empleo. No, dice el Señor, ven pronto, es hoy. Luego es luego. Querido amigo, hermano que estás aquí, ¿quieres que Jesús multiplique tu vida y te llene de bendición, del plan de salvación? Pues esta noche es tu oportunidad. Yo lo he visto en vidas de personas que han decidido llegar y comer del pan de vida que es Cristo. Esta noche quiero orar por ti y voy a hacerte un llamado especial. Voy a pedir a la hermana que va a cantar y venga aquí al frente. Mientras ella canta, si hay uno de nuestros hermanos que quiere decir: Señor, yo quiero buscar tu bendición para que tú me bendigas, no importando la multitud. Yo esa multitud no le hagas caso, ni la multitud nos desanima, a veces nos anima, nos desanima. La multitud es voluble. Tú busca a Cristo, mira a Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación. Esta noche quieres tomar una decisión. ¿Quién es la primera persona que dice: pastor, yo quiero tomar esa decisión, quiero que Cristo me vea y voy a poner mi pequeñita merienda que es mi vida? Quizás mi vida está seca, quizás mi vida ya no tiene sentido, pero en las manos de Cristo lo florece, en las manos de Cristo da bendición. ¿Quién es la primera persona que quiere venir mientras la hermana canta y quiere tomar esa decisión, incluso decisión de decir: yo me bautizo?
Si quieres tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús a través del bautismo, están los hermanos. Puedes decirle, yo voy, nada me puede separar de Cristo. Nuestros amigos que están en las redes sociales, si estás en un desierto donde no hay nada, Jesús puede alimentar tu vida espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque tú eres el pan verdadero, el pan que es suficiente para satisfacer nuestra hambre espiritual, suficiente para ser salvos y llegar a la patria celestial. Aquí están tus hijos e hijas. Quieren alimentarse del pan verdadero de ti. Aquel que multiplicó esos panes pueda multiplicar las bendiciones en sus vidas, porque tú lo puedes hacer. Si hay alguno que está enfermo, tiene problemas, Padre, sé con él, con ella. Derrama el bálsamo de sanidad, de paz, de restauración. No lo sueltes. Pon esa mano poderosa en su cabeza y reciba esa paz que solamente tú das, aún en medio del dolor. Gracias por amarnos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 7 de la mañana. Amigos, nos vemos mañana, 7 de la noche. Estamos nuevamente. Le damos gloria a nuestro Dios por habernos enviado al pan de vida del cielo. Gloria sea su nombre, de nuestro Señor Jesucristo. También agradecemos a nuestro pastor Eliacid Pérez González por haber tenido el tema de esta noche. Y les recordamos que esta fiesta espiritual no ha terminado hoy. Recuerden que es toda la semana, mañana tenemos la tercera noche de reunión. Les invitamos para que asistan e inviten amigos, porque el evangelio es para compartirse. Usted comprométase a traer a otra persona a los pies de Cristo.